Mañana vendrá mi madre y, por decirlo suavemente, te detesta. Así que haz las maletas, lleva contigo a tu hijo y vete a casa de tus padres en el campo por un mes, anunció mi marido en mi propio apartamento. Acepté con calma, pero cuando él y mi suegra llegaron, se quedaron petrificados ante lo que vieron. Elena estaba en el balcón fumando, a pesar de haber dejado el tabaco 3 años atrás. La lluvia golpeaba con insistencia el toldo, mientras una idea fija le rondaba la cabeza. Algo no estaba bien. Desde hacía meses, Igor se comportaba de manera extraña, fantaseaba con lo agradable que sería vivir rodeado de naturaleza, insinuaba que Maxim se estaba perdiendo la presencia de sus abuelos. Y, apenas el día anterior, había afirmado sin rodeos que su madre quería ver más a menudo a su nieto. «Mamá, ¿otra vez fumando?». La voz de Maxim, de 11 años, la sobresaltó. «No fumes nunca, cariño, es malo para ti», dijo Elena, apagando el cigarrillo y abrazando al niño. «¿Cómo va la escuela?». «Bien, pero, ¿por qué el tío Igor me miró tan raro ayer?». Como si hubiera hecho algo malo. Elena se tensó. Maxim era un niño sensible, siempre captaba los cambios en el ánimo de los adultos. Últimamente, la actitud de Igor hacia él se había enfriado de forma evidente, ya no jugaba a videojuegos con el chico, ni le ayudaba con las matemáticas, prefiriendo escabullirse a otra habitación en cuanto podía. «Seguramente tiene problemas en el trabajo», mintió Elena. No le dé importancia, pero ella sí se la daba. Observaba todo, las conversaciones largas y en voz baja que Igor mantenía con su madre en el pasillo, la forma en que miraba sus documentos cuando creía que no lo veía, su repentina curiosidad por el lugar donde guardaba las escrituras del piso. Aquella mañana de sábado, Igor se marchó a Tula a visitar a su madre, diciendo que volvería tarde. Elena decidió ordenar el trastero. Entre cajas con sus propios papeles, documentos de sus difuntos padres y archivos antiguos de Igor. Encontró un sobre amarillento con la palabra «personal» escrita encima. Lo tomó casi sin pensar. Dentro había cartas escritas con la inconfundible letra de Tamara Stepanovna, pero dirigidas no a Igor, sino a su padre, fallecido 7 años atrás. La primera, fechada en 2008, decía: «Stepan, no soporto más a esa chica en nuestra casa. Igor está completamente fuera de control y solo la escucha a ella. Y ese horrible hijo suyo siempre llorando, desvelando a todos. Tenemos que hacer algo antes de que se adueñe por completo de nuestro hijo». Elena leyó esas líneas 2 veces. ¿Quién era aquella chica? Igor le había dicho que solo había estado casado una vez antes de ella, y que su esposa había muerto en el parto. Sin embargo, esa carta hablaba claramente de una mujer viva con un hijo. La siguiente carta era aún más reveladora. «Stepan, ya sé cómo librarnos de ella. Le haremos la vida imposible, criticaremos todo lo que haga, la empujaremos a marcharse y, lo más importante, volveremos a Igor contra su hijo. Que él elija entre su madre y ese hijastro». Las manos de Elena temblaban. Otra carta decía: «Misión cumplida». Natasha no aguantó más y se fue. Ahora sabrá lo que significa meterse en la familia ajena con un hijo que no es suyo. Igor está disgustado, claro, pero se le pasará. Le buscaremos una buena chica sin hijos. Elena se dejó caer al suelo, en mitad del trastero. La primera esposa no había muerto, la habían expulsado. Y ahora se preparaban para hacerle lo mismo a ella. Siguió revisando el resto de cartas. En ellas aparecía mencionada una segunda esposa. «Marina, Stepanka, esta es peor que la primera. Se comporta como si fuera la dueña de la casa, le dice a Igor qué comprar. Y su hijo es insoportable, ruidoso y maleducado. Usaré el método infalible otra vez». Marina tampoco duró. Y ahora, Elena, la tercera esposa, era la siguiente en la lista. Fotografió cada carta con su teléfono, las devolvió con cuidado al sobre y lo colocó de nuevo en su sitio. El corazón le latía tan fuerte que temía que se oyera en el piso vecino. Maxim jugaba en su habitación, ajeno a todo. Pero ella ya comprendía la trampa en la que había caído. Igor no era solo un hijo de mamá débil, era cómplice de la crueldad de su madre hacia sus esposas. Y ahora planeaba traicionarla de la misma forma.
Pero Elena Kroarchuk no era una mujer que se dejara borrar sin luchar. Como gerente de logística en una gran cadena de distribución, estaba acostumbrada a resolver problemas complejos y a encontrar salidas en situaciones imposibles. Si Tamara Stepanovna creía que podría repetir con ella el mismo truco, estaba muy equivocada. Al día siguiente, Elena pidió un día libre y fue al archivo del registro civil. Sus sospechas se confirmaron. Igor había estado casado 2 veces antes. Su primer matrimonio, con Natalia Pogrebnaya, terminó en 2008 de mutuo acuerdo. El segundo, con Marina Krasilova, en 2011, también de mutuo acuerdo. Demasiado mutuo acuerdo para un solo hombre, pensó con ironía. Encontró a Natalia Pogrebnaya en las redes sociales. Vivía ahora en Kaluga, trabajaba como maestra de jardín de infancia y aparecía en fotos junto a un adolescente. Elena le envió un mensaje privado. Hola, Natalia. Me llamo Elena y estoy casada con Igor Belosov. ¿Podríamos vernos? Tengo preguntas muy importantes sobre tu matrimonio. La respuesta llegó en menos de 1 hora. Elena llevaba tiempo esperando que la siguiente esposa de Igor me contactara. Por supuesto que nos veremos, hay muchas cosas que debes saber sobre esta familia. Quedaron para el sábado en una cafetería a mitad de camino entre sus ciudades. Elena dijo a Igor que tenía un viaje de trabajo. Natalia resultó ser una mujer agradable, de unos 35 años, con el rostro cansado y ojos inteligentes. Fue directa. ¿Cuánto llevas casada con Igor? 3 años. Entonces, pronto empezará. Conmigo fue en el 3er año. Con Marina también. ¿Conoces a Marina? Sí, nos encontramos después de mi divorcio. Incluso somos amigas ahora. ¿Puedes creerlo? Pasamos por lo mismo. Natalia removió el café y suspiró. Cuéntame, ¿qué está ocurriendo en tu casa? Elena relató el comportamiento extraño de Igor, las conversaciones con su madre y las insinuaciones sobre vivir separados. Ese es el inicio clásico, asintió Natalia. Primero preparan el terreno, Igor se vuelve distante y frío. Tamara empieza a llamar más seguido, diciendo que le echa de menos. Luego inventan un motivo para que ella venga de visita. Y después empieza el verdadero infierno. Ella se instala en tu casa y te amarga la vida, critica todo lo que haces, socava tu autoridad como madre, le insinúa a Igor que te aprovechas de él. Igor, por supuesto, hace como que no ve nada. Elena pensó en las cartas. La táctica estaba perfeccionada con los años. ¿Cuánto duró en tu caso? 6 meses. Al principio luché, intenté que Igor entendiera lo insoportable que era ella. Pero él siempre la defendía. Decía que exageraba, que solo se preocupaba por él. Al final no aguanté y me fui. ¿Y tu hijo? Me llevé a Danila, claro. Pero el divorcio le afectó muchísimo. Estaba encariñado con Igor, lo veía como un padre. Me preguntaba por qué papá ya no venía, por qué no estábamos juntos. Al final se volvió retraído, bajaron sus notas. Tuvimos que ir a un psicólogo. Igor intentó mantener el contacto. Al principio llamó de vez en cuando, pero pronto Tamara le convenció de que los hijos ajenos solo estorban para formar una nueva familia. Las llamadas cesaron. Danila todavía lo recuerda, aunque hayan pasado 7 años. A Elena se le encogió el estómago al imaginar a Maxim, algún día, preguntando dónde estaba el tío Igor. Y Marina, la misma historia, pero peor. Ella tenía 2 hijos de su primer matrimonio, un niño y una niña. Tamara los detestaba con pasión. Le decía a Igor que no le respetaban, que Marina lo utilizaba de canguro gratis. Marina aguantó más que yo, casi 1 año, pero se rompió cuando Tamara Stepanovna. Delante de los niños, los llamó críos ajenos. ¿Dónde vive Marina ahora?, preguntó Elena. En Moscú. Trabaja en un banco y cría sola a sus hijos. El mayor sigue dando problemas en la escuela, se pelea con sus compañeros. El psicólogo dice que arrastra una profunda desconfianza hacia las figuras masculinas. Elena entendía demasiado bien lo que aquello significaba, estaba viendo su propio futuro si no actuaba. Maxim sufriría la misma herida que los hijos de Natalia y Marina. Natalia, ¿alguna vez pensaste en vengarte?, preguntó.
Han destruido 3 familias y dañado la vida de niños inocentes. Sí, lo pensé, admitió Natalia, pero ¿qué podía hacer? Nunca usaron la fuerza. En todos los papeles de divorcio figura mutuo acuerdo. Legalmente, nos fuimos por voluntad propia. ¿Y si hubiera pruebas de que todo estaba planeado de antemano? Natalia la miró con atención. ¿Qué pruebas? Elena le mostró las fotos de las cartas en su teléfono. El rostro de Natalia se desencajó. Dios mío, esto es prueba directa. Lo planearon todo. Nuestro sufrimiento fue deliberado. Natalia, dame el contacto de Marina. Necesitamos unir fuerzas. Intercambiaron números, y Elena volvió a casa con una determinación firme. Aquella familia estaba a punto de representar su función final, pero, esta vez, los papeles se asignarían de forma muy distinta. En casa, la esperaba una desagradable sorpresa. Igor estaba sentado en la mesa de la cocina con unos papeles y una calculadora. Al verla, recogió los documentos con premura. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó, guardando los papeles en una carpeta. Bien, ¿y tú? ¿Qué calculas? Nada, el presupuesto familiar. Estaba pensando que quizá ya sea hora de buscar un piso más grande. Este empieza a quedarnos pequeño. Las alarmas de Elena se encendieron. El apartamento de 3 habitaciones era más que suficiente para 3 personas. ¿A qué venía de pronto la idea de más espacio? ¿Y de dónde sacaríamos el dinero? Esta vivienda es lo único que tenemos. Podríamos venderla, añadir algo, y comprar un piso de 4 habitaciones, o quizá una casa a las afueras. Igor, el piso está a mi nombre. No puedes venderlo sin mi consentimiento. En sus ojos se encendió algo, ¿molestia? ¿Ira? Claro, Lenochka, solo pienso en voz alta. Somos una familia, tomamos las decisiones juntos. Pero Elena ya lo había comprendido, no solo querían librarse de ella, también codiciaban su apartamento. Un piso de 3 habitaciones en pleno centro superaba el 1.000.000 de rublos. Una tentación demasiado grande para 2 estafadores. Aquella noche, cuando Igor fue a ducharse, Elena fotografió rápidamente los papeles que había ocultado. Entre ellos había una declaración de ingresos, una solicitud de préstamo y otros documentos que apenas pudo revisar antes de oír pasos. Al día siguiente, pidió otra jornada libre y se presentó en el banco indicado en los documentos. Presentándose como esposa de Igor Belousov, solicitó información sobre el préstamo. Sí, su marido ya lo ha solicitado, confirmó el gestor. Es un préstamo con garantía hipotecaria, 800.000 rublos, usando la vivienda como aval. Está casi todo listo, solo falta su consentimiento como propietaria. ¿Mi consentimiento? Por supuesto, al estar el piso a su nombre, no podemos proceder sin él. Un frío le recorrió la espalda. Igor ya había pedido un préstamo con su apartamento como garantía, 800.000 rublos, casi todo su valor. Si no lo pagaba, el banco embargaría la vivienda. El motivo declarado, tratamiento médico de un familiar. La operación de su suegra. A costa de ella. No pensaban pedir permiso, la presentarían ante un hecho consumado. Lo pensaré, respondió. De acuerdo, pero su marido insistió en que es urgente, la operación debe realizarse en pocas semanas. Elena salió del banco al borde del shock. El plan era claro. Primero, presionarla para que aceptara el préstamo con la excusa de salvar a una anciana enferma. Después, hacerle la vida imposible hasta que se marchara voluntariamente. El apartamento quedaría a nombre de Igor, coprestatario del préstamo, y ellos conservarían tanto la propiedad como el dinero. Pero habían cometido un error. Elena no era una esposa indefensa, sino una gestora experimentada, habituada a negociaciones difíciles y estrategias complejas. Si querían jugar, les mostraría cómo se jugaba de verdad. En casa, llamó a Marina Krasilova. Natalia ya me habló de ti, dijo Marina. Tenemos que vernos. Tengo información que puede ayudarte. ¿Qué tipo de información? Tras el divorcio, contraté a un investigador privado. Quería saber si Igor ocultaba ingresos para no pagar la manutención de los niños. El investigador descubrió datos muy interesantes sobre su familia. Se reunieron ese mismo día.
Marina era una mujer enérgica, de unos 40 años, mirada dura y movimientos decididos. La vida la había endurecido. Elena, eres la primera esposa de Igor que decide luchar, afirmó. Natalia y yo simplemente huimos. Pero tú puedes detenerlos. ¿Qué averiguó el investigador? Primero, que Tamara Stepanovna dista mucho de ser pobre. Posee un depósito bancario considerable, herencia de sus padres. Segundo, que tras cada divorcio de Igor, ella ha comprado y vendido pisos en Tula, 3 veces en total. Sospecho que Igor compartía con ella las ganancias. ¿Qué ganancias? Comprueba qué pasó con los bienes de sus exesposas. En mi caso, le dejé el coche y nuestra dacha. Pensé que hacía lo correcto, para que los niños pudieran pasar allí los veranos. Un mes después del divorcio, lo había vendido todo. Elena repasó mentalmente sus propios bienes. El coche estaba a su nombre, pero Igor lo usaba. No tenía dacha, pero sí un garaje y una habitación en un piso compartido heredada de su abuela. ¿Y tus hijos? ¿Cómo llevaron el divorcio? Marina endureció el gesto. Muy mal. Mi hijo empezó a faltar a clase y a juntarse con malas compañías. Mi hija, del estrés, comenzó a tartamudear. Tardé 1 año en que se recuperaran. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que Igor vivió con nosotros 1 año, interpretando el papel de cariñoso padrastro. Los niños se encariñaron de verdad con él, y luego desapareció de sus vidas como si nunca hubiera existido. No intentó mantener el contacto. Al principio llamó alguna vez, pero luego Tamara le dijo que los hijos ajenos solo estorban para encontrar nueva esposa. Y ahí terminó todo. Elena pensó en Maxim, que durante 3 años había visto a Igor como un padre, y apretó los puños. Eso no podía permitirse. ¿Tienes el contacto del investigador? Claro, se llama Oleg Viktorovich Tumanov. Muy competente. Si decides luchar, él te ayudará. Elena anotó el número y cada detalle que Marina le confió. La imagen era ya nítida. Igor y su madre llevaban a cabo una estafa calculada, destruyendo familias y lucrándose con sus restos. Pero, esta vez, habían escogido a la víctima equivocada. Al llegar a casa, encontró a Igor hablando en voz baja por teléfono en el pasillo. Alcanzó a oír: sí, mamá, todo va según lo previsto. Ya casi ha aceptado lo del préstamo. No sospecha nada todavía. Bien, ven el próximo fin de semana. Elena entró en la cocina y fingió preparar la cena. Así que su suegra llegaría la semana siguiente. Quedaba algo de tiempo, pero no mucho. Lenochka, dijo Igor, entrando con aire preocupado. Mamá llamó. Le duele otra vez el corazón. El médico dice que necesita una operación. Una operación grave, muy grave, y costosa. 800.000 rublos. ¡Qué coincidencia! La misma cifra del préstamo. Igor, ¿no hay otras opciones? ¿Una cuota de tratamiento? Lo intentó. La lista de espera es de 2 años y el médico dice que cualquier retraso podría ser fatal. La táctica clásica, negarse significaría ser la esposa sin corazón que dejaría morir a una anciana por dinero. Lo pensaré, respondió Elena. Es mucho dinero. Claro, piénsalo, pero no demasiado. La operación debe hacerse cuanto antes. Esa noche, cuando Igor se durmió, Elena salió al balcón y llamó al detective Tumanov. Este escuchó con atención y aceptó el caso. Le resultaba intrigante. Nunca he visto a unos estafadores familiares como estos. Dame 1 semana y te prepararé un dossier completo. ¿Y cuánto costará? Para ti, nada. Detesto a quienes arruinan la vida de los niños por dinero. Elena se acostó con un plan definido. 1 semana sería suficiente para prepararse para la llegada de Tamara Stepanovna. Pero la reunión no sería como ellos esperaban. Los días siguientes transcurrieron entre una tensión controlada. Elena mantenía su rutina laboral para no delatarse, mientras Igor insistía cada vez más con el préstamo, sumando nuevos detalles sobre la supuesta enfermedad de su madre. Mientras tanto, el detective Tumanov trabajaba sin descanso, enviando material cada día. Descubrió que Tamara Stepanovna estaba lejos de la ruina. Tenía 3 cuentas bancarias y 2 apartamentos en Tula. Sí necesitaba una operación de corazón, pero ni era urgente ni costaba una fortuna. En un hospital público,
El procedimiento rondaba los 200.000 rublos. También averiguó que, tras cada divorcio, Igor mejoraba notablemente su situación económica, vendiendo propiedades de sus exmujeres y comprando inmuebles a nombre de su madre. La revelación más impactante fue otra: Igor poseía otro piso en Tula, registrado a nombre de un pariente lejano como tapadera. Planeaba mudarse allí con su madre una vez se deshicieran de Elena. El jueves, el detective envió su informe final. El material bastaba para iniciar un proceso penal por fraude. Igor y su madre llevaban años engañando a mujeres para apropiarse de sus bienes. Elena imprimió los documentos y los guardó bajo llave en la caja fuerte de su trabajo. Era hora de actuar. El viernes por la noche, Igor anunció con entusiasmo: «Lenochka, mañana llega mamá. Tenemos que ayudarla a prepararse para la operación. Se quedará con nosotros 1 o 2 semanas». «Por supuesto», respondió Elena. «Mañana prepararé algo especial para comer». Igor suspiró, aliviado, esperaba resistencia. «¿Y sobre el préstamo? ¿Te has decidido?» «Sí, mañana, cuando llegue tu madre, hablaremos todos y luego iremos al banco». «Excelente», dijo él, frotándose las manos. «Mamá se alegrará de que haya sido tan comprensiva». Elena sonrió. Sí, se alegraría, pero no por mucho tiempo. Aquella noche, Elena dio por concluido su plan. Al día siguiente, Tamara Stepanovna llegaría esperando encontrar otra víctima sumisa, pero en su lugar recibiría una lección que no olvidaría jamás. Elena Kroarchuk estaba lista para la batalla y no pensaba perder. El sábado comenzó con un Igor inusualmente enérgico y jovial. Tarareaba bajo la ducha, se afeitó con esmero y hasta se puso su mejor camisa, la Burdeos que solía reservar para las ocasiones especiales. «Mamá, ¿por qué el tío Igor está tan contento?», preguntó Maxim, masticando su bocadillo del desayuno. «Ayer estaba de mal humor». «Quizás simplemente esté de buen ánimo», respondió Elena, observando cómo su marido se afanaba en reorganizar las sillas y sacudir el polvo de los estantes. Sabía perfectamente la verdadera razón de aquella alegría. Ese día se ponía en marcha la fase final de su plan. Tamara Stepanovna llegaría y empezaría la presión psicológica destinada a doblegarla. «Lenochka, ¿compraste la comida?», preguntó Igor, asomándose al frigorífico. «A mamá le encantan las chuletas caseras, ¿recuerdas?». Elena asintió. ¿Cómo no recordarlo? En 3 años de matrimonio, Tamara Stepanovna le había dado al menos 15 sermones sobre la forma correcta de prepararlas, y jamás había quedado satisfecha. «Está todo listo», contestó. «Chuletas, borscht y ensalada Olivier». «Muy bien», dijo él, besándole la mejilla. «Mamá valorará tu esfuerzo». Elena apenas logró reprimir un gesto de disgusto. «Qué esposo tan atento y solícito». Y, sin embargo, la noche anterior lo había sorprendido navegando en páginas inmobiliarias, seleccionando propiedades para vender. Las suyas. A las 10 en punto, Igor salió a buscar a su madre a la estación de autobuses. Elena se quedó en casa con Maxim, absorto en su videojuego, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Media hora después, sonó el teléfono, era el detective Tumanov. «Elena Yurievna, tengo información importante». «Le escucho». «Tamara Stepanovna ha vendido su apartamento en Tula. El trato se cerró hace 2 semanas por 3 millones de rublos». Elena se sentó. Así que su suegra no pensaba regresar a Tula, pretendía quedarse allí para siempre. «Y eso no es todo», continuó el detective. «Su marido ya está buscando un nuevo piso, uno de 4 habitaciones, en un barrio exclusivo. Precio, 4.8 millones de rublos. ¿Y de dónde sacarían esa cantidad? 3 millones de la venta del piso de su madre, 1.2 millones del suyo y un préstamo de 800.000. En total, 5 millones, más que suficiente». Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Todo estaba ya calculado, incluso el nuevo hogar. Con su dinero. ¿Y qué hay de los documentos de mi apartamento? «Ahí viene lo más interesante», respondió Tumanov. «Un contacto mío en el registro de la propiedad descubrió que alguien intentó modificar la titularidad para añadir a su marido como copropietario». «¿Cómo es posible?». «Mediante un notario sobornado».
Conozco a alguien en ese medio, me explicó el procedimiento. El notario falsifica una escritura de donación retroactiva y, con ayuda de un funcionario interno del registro, la inscribe. Elena contuvo el aliento. No solo planeaban expulsarla, sino robarle el piso de forma legal. ¿Y por qué no se concretó la operación? Por pura suerte. El registro estaba bajo inspección y todos los documentos sospechosos se pusieron en pausa. Además, el funcionario que debía procesarlos salió de viaje de trabajo. El trámite está detenido por un mes. ¿Entonces el piso sigue siendo mío? Por ahora, sí, pero podrían intentarlo de nuevo en cualquier momento. Debe actuar rápido. Elena agradeció la información y colgó. El panorama era ya diáfano. Igor y su madre no solo buscaban deshacerse de ella, sino dejarla en la calle y sin un céntimo. Pero la habían subestimado, conocía su plan y estaba dispuesta a contraatacar. A las 11:30, la puerta de entrada se cerró de golpe. «Ya estamos en casa, mamá», anunció la voz de Igor desde el pasillo. Por fin, replicó la voz ronca de Tamara Stepanovna. «Estoy agotada de tanto viaje en autobús», iba repleto como un vagón de ganado. Elena salió a recibirla. Su suegra estaba exactamente igual que cuando se conocieron 3 años atrás. Una mujer bien arreglada, de 60 y tantos años, peinada con esmero y con unos fríos ojos grises. La examinó con una mirada escrutadora, como evaluando si algo había cambiado. «Buenos días, Tamara Stepanovna», saludó Elena con cortesía. «Buenos días», respondió la otra, seca, sin sonreír. «Igor, ayúdame a llevar la maleta a la habitación». «Mamá, quizás sea mejor dejarla en el salón por ahora». «¿Y por qué en el salón?» «Llevo 2 bolsas y una maleta grande, ahí será incómodo». Elena notó la rápida mirada que Igor le dirigió, estaba claro que aún no había hablado con su madre sobre sus planes. «Mamá, lo hablamos luego», murmuró él. «Por ahora déjala en el salón». Ella frunció el ceño, pero no discutió. Dejó sus cosas y se fue a la cocina. «¿Qué tienes aquí?», preguntó. Igor dijo que hiciste chuletas. «Así es. Voy a calentarlas y veremos qué tal. La última vez tu carne picada salió algo seca». Elena puso la sartén al fuego y empezó a calentarlas. Tamara tomó asiento y prosiguió con sus observaciones. «¿Y el borscht? Espero que no hayas usado esos cubitos de caldo, el estómago de Igor es delicado». «Caldo de carne», respondió Elena, con paciencia. «Bien, ¿y dónde está el niño?» «¿Cómo se llama?» «Maxim está en su habitación jugando». «Llámalo para que salude a su abuela». Elena reprimió una mueca. Tamara nunca había permitido que Maxim la llamara abuela, corrigiéndole siempre a tía Tamara. Y, sin embargo, ahora se presentaba como tal. El niño entró, la saludó con educación, le besó la mejilla y volvió a su cuarto. Ella lo siguió con la mirada, desaprobadora. «Ha crecido, claro, pero está tan delgado. ¿Acaso no lo alimentas bien?» «Sí, lo alimento. No lo parece. Los chicos de su edad deben ser más fornidos. Me imagino que se pasa el día frente al ordenador». «No todo el día. Va bien en la escuela y practica deporte». «¿Qué deporte?» «Natación». «Eso no es deporte, es recreo. Un niño necesita boxeo, lucha. Algo que lo convierta en un hombre, no en un niño mimado de mamá». Elena apretó los dientes. Igor era, precisamente, el ejemplo perfecto de niño de mamá, pero hacérselo ver a su madre era inútil. La comida transcurrió en un clima tenso. Tamara criticó cada plato, que si las chuletas estaban saladas, que el borscht no estaba bien cocido, que la ensalada tenía demasiada mayonesa. Igor permaneció callado, lanzando de vez en cuando miradas de disculpa a su esposa, quien fingía no percibir las pullas. Tras el almuerzo, Tamara anunció que quería descansar. Igor la acompañó al salón y luego regresó a la cocina para ayudar a recoger la mesa. «No le hagas caso», susurró. «Está nerviosa por la operación». «Lo entiendo», respondió Elena, con calma. Esa tarde, la tensión subió un escalón. Maxim veía dibujos animados en su cuarto, y el sonido llegaba al pasillo. Tamara salió del salón con gesto indignado. «¿Qué es todo este escándalo? No hay quien aguante. Es un volumen normal», defendió Elena. «¿Normal? Me parte la cabeza».
Igor, dile que apague esa tontería. Él fue obediente a la habitación del niño y, un minuto después, el volumen bajó. Así está mejor, sentenció Tamara. Has malcriado por completo a ese crío. Elena guardó silencio, pero por dentro hervía. Todo se desarrollaba exactamente como Natalia y Marina se lo habían advertido. Aquella noche, al acostarse, Igor dijo de pronto: Lenochka, tenemos que hablar. Sobre tu madre, sobre su tratamiento, y sobre nuestra situación. Elena se tensó. ¿De verdad pensaba lanzarle un ultimátum el primer día? ¿Qué situación? Mamá está muy enferma. Necesita una operación. Eso ya lo sabemos. Pero después de la operación necesitará cuidados prolongados. No puede vivir sola en Tula. ¿Y qué propones? Tendrá que quedarse con nosotros mucho tiempo. Quizá para siempre. Elena fingió sorpresa. Pero solo tenemos 3 habitaciones. ¿Dónde viviría? Eso quería discutir. No puede dormir en el sofá del salón, necesita un cuarto de verdad. Solo tenemos el nuestro y el del niño. Lo entiendo. Así que pensaba que quizá tú y Maxim podrían quedarse con tus padres hasta que ella se recupere. ¿Qué padres? Igor, mis padres murieron hace 5 años. Él se mostró desconcertado, como si de veras lo hubiera olvidado. Bueno, quizá con otros familiares. O alquilar un piso. ¿Con qué dinero? No tenemos fondos extra. Lenochka, no lo pongas más difícil. Encontraremos una solución. Lo principal es ayudar a mamá. Elena comprendió que aún no se atrevía a decirlo abiertamente. Esperaba que su madre creara tanto malestar que ella misma pidiera marcharse. Está bien, dijo. Lo pensaré. Aliviado, Igor le besó la frente. Sabía que lo entenderías. A la mañana siguiente, Tamara Stepanovna inició su ofensiva en serio. Se levantó a las 6:30 y fue directa a la cocina para preparar el desayuno. Igorek, despierta. Te voy a hacer unos sirniki de verdad, no esas cosas que comes normalmente. Elena, despertada por el alboroto, fue a la cocina. Tamara Stepanovna se movía como en su propia casa, recolocando utensilios y criticando el orden. Igor, mira este desastre. Las ollas mal puestas, comida caducada en la nevera. Mamá, está bien, murmuró él, medio dormido. ¿Bien? ¿A esto llamas bien? En mi casa no hay ni una mota de polvo. Y aquí, hizo un gesto de desprecio hacia la cocina. Elena se preparó en silencio para ir al trabajo, pero la suegra no perdió ocasión de lanzarle otra puya. ¿Y a dónde vas? A trabajar. ¿Y quién me servirá el desayuno? Soy una mujer enferma, no puedo agacharme. Igor te ayudará, respondió Elena con calma. Igor tiene un trabajo importante. No como algunas personas. La alusión era clara. Para ella, el puesto de Elena como responsable de logística no era más que un empleo femenino sin importancia. Puedo pedir el día libre si necesitas ayuda. ¿Un día libre? ¿Para perder el sueldo? No, ya nos arreglaremos. En el trabajo, Elena no podía dejar de pensar en lo que ocurría en casa. En la pausa del almuerzo llamó a Maxim. ¿Cómo va todo, cariño? Bien, mamá. Solo que la tía Tamara dice que camino muy fuerte. Pero no es verdad. Claro que no. No le hagas caso. Sabía perfectamente lo que pasaba, la misma presión psicológica que habían descrito las exesposas de Igor. Esa noche, al llegar a casa, encontró una escena desagradable. Tamara Stepanovna estaba sentada en su sillón favorito, viendo la televisión. Ah, ya estás aquí. ¿Hiciste la cena? Ahora mismo la preparo. Bien. Hemos pasado el día comiendo cosas secas. En la cocina, un caos, platos sucios amontonados, migas por la mesa, vajillas sin lavar en el fregadero. Igor llamó, ¿qué ha pasado aquí? Es el almuerzo de mamá. Está enferma, no puede limpiar. ¿Y tú no podías ayudar? Estaba en el trabajo. Acabo de llegar. Elena se puso a fregar sin decir palabra. Era evidente. El plan de su suegra era causar la máxima incomodidad y culparla de todo. Durante la cena, la presión continuó. Igorek, ¿has pensado en mudarte a un sitio más cómodo? Este piso no es acogedor. Mamá, ya hablamos de eso. Hablamos, pero no decidimos nada. Mira qué distribución más rara, qué techos bajos, qué dormitorio tan sofocante y con ventanitas.
Elena entendió, era un reconocimiento previo a la conversación decisiva. ¿Cómo está su salud, Tamara Stepanovna? ¿Cuándo es la operación? ¿La operación? Ah, sí. El médico dijo que primero necesito más pruebas. Quizá resulte que no sea necesaria. Igor le había dicho que era urgente. Tamara le lanzó una mirada fugaz. Bueno, sí, urgente, pero no se puede operar sin pruebas. Elena asintió como si creyera sus palabras. Ya sabía la verdad, no había operación urgente, solo un plan para adueñarse del piso. Al día siguiente, todo empeoró. Elena despertó oyendo a Tamara hablando por teléfono en el pasillo. Sí, Sina, de momento estamos aquí. Pero es temporal, claro. El piso es pequeño e incómodo. Y la dueña, bueno, ya me entiendes. No es muy hospitalaria. Estaba difamándola deliberadamente para moldear la opinión de los demás. El miércoles por la noche, la escena fue con Maxim. El niño hacía los deberes en la mesa de la cocina, tecleando en la calculadora. ¿Qué es ese ruido?, se quejó Tamara. Está haciendo los deberes, explicó Elena. Pues que los haga más despacio. Me duele la cabeza con tanto alboroto. Maxim, ve a tu cuarto, dijo Elena suavemente. Pero necesito la mesa para mis libros. En tu cuarto tienes un escritorio. Pero allí está el ordenador, no hay espacio. Caben de sobra, intervino bruscamente Tamara. No hay que acaparar toda la mesa. Maxim recogió sus cosas con dignidad herida y se fue. Elena sintió la ira subirle a la garganta. Ya era suficiente, había llegado el momento de actuar. El jueves por la mañana, después de que Igor se fuera y mientras Tamara aún dormía, Elena llamó al detective Tumanov. Oleg Viktorovich, necesito otro favor. Le escucho. Siga a mi marido después del trabajo. Sospecho que se está reuniendo con alguien para vender nuestro piso. De acuerdo, esta tarde le tendré noticias. A las 5, el detective la llamó. Después del trabajo, su marido fue a una inmobiliaria en la calle Gagarin. Pasó allí una hora con un agente y luego fue a ver un piso nuevo en la avenida Mira. Elena anotó las direcciones. Ya estaban eligiendo vivienda. Hay más, continuó. Revisé los documentos de su piso. Mañana, el notario intentará de nuevo registrar una escritura de donación falsa. ¿Cómo lo detenemos? Ya he contactado con la fiscalía. Mañana por la mañana lo detendrán infraganti. Elena soltó un suspiro de alivio. Al menos no podrían robarle la vivienda. Esa noche, Igor volvió de buen humor. Durante la cena comentó, ¿sabes qué vi hoy? Un piso fantástico en un edificio nuevo, 4 habitaciones, reforma moderna, distribución perfecta. ¿Y cuánto cuesta?, preguntó Elena. Bueno, algo caro, pero si vendiéramos este y añadiéramos un poco, podríamos comprarlo. ¿Y de dónde saldría ese poco? ¿Podríamos pedir un préstamo, o mamá podría ayudar? Tamara asintió. Estoy dispuesta a ayudar a los niños. Tengo algunos ahorros. Algunos ahorros eran en realidad los 3 millones de rublos que obtuvo al vender su piso en Tula. Interesante idea, dijo Elena. Pero primero tendríamos que ocuparnos de su operación. ¿La operación? Tamara vaciló un instante. Ah, sí, claro. Primero la operación. El viernes por la noche, Igor perdió la paciencia. Elena lavaba los platos cuando él se le acercó. Lena, tenemos que hablar en serio. ¿Sobre qué? Sobre nuestra situación. Así no podemos seguir. Elena se secó las manos y se volvió hacia él. Había llegado el momento decisivo. ¿Qué es exactamente lo que te molesta? Igor se frotó el cuello, nervioso. Verás, mamá sufre, necesita paz y silencio. Pero aquí, ya sabes, Maxim hace ruido, tú siempre estás en el trabajo, y el piso está desordenado. ¿Desordenado? ¿Qué desorden, Igor? Bueno, mamá dice que no está lo bastante limpio y que tu cocina no es muy buena. Las albóndigas de anoche estaban horribles. Elena guardó silencio, dejándole seguir. Y el piso es pequeño. Mamá no tiene dónde descansar. Necesita su propia habitación. No tenemos habitación de sobra. Exacto. Así que estaba pensando que quizá tú y Maxim podrían vivir en otro sitio temporalmente. Hasta que mamá se recupere. ¿Dónde exactamente? Podrías alquilar un lugar o quedarte con algún familiar. ¿Qué familiares, Igor?
Mis padres han muerto. Bueno, tu hermana, tus primos. Sí tienes familia. Elena percibió cómo él luchaba por decir lo que realmente pensaba. Decidió ahorrarle el esfuerzo. Igor, dilo claramente, ¿qué quieres? Él la miró sorprendido, luego reunió valor. Mamá dice que no aguanta más aquí. Está miserable. Me pidió que te dijera que te vayas por un tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que mejore. Un mes, quizá 2. ¿Y dónde viviría yo esos meses? ¿Vas a alquilarme un piso? Puedo ayudarte con el dinero. Elena negó con la cabeza. Igor, este es mi piso. Estoy empadronada aquí, pago las facturas, pagué las reformas. ¿Por qué he de ser yo quien se marche? Porque mamá está enferma y necesita reposo. Y tú, podrías soportar una pequeña incomodidad. Y si me niego, Lena, no montes una escena. Mamá se queda, no tiene a dónde ir. ¿Cómo que no? ¿Y su piso en Tula? Igor se quedó inmóvil. ¿Qué piso? Ella no vivía sola allí. Elena comprendió que él ignoraba la venta del piso de su madre. Tamara Stepanovna no le había dicho la verdad. ¿Y el préstamo, Igor? Ibas a pedir 800,000 con este piso como garantía. Para el tratamiento de mamá. Y si el banco exige el reembolso anticipado, ¿quién pagará? Yo. ¿Con qué dinero? Ganas 30,000 al mes. Era evidente que Igor no tenía idea de la realidad financiera de su plan. El sábado por la mañana, la situación llegó a un punto crítico. Elena se despertó con voces elevadas en la cocina. Tamara Stepanovna discutía con Igor. Igorik, te he dicho que hay que actuar con decisión. Y tú solo sigues aplazando todo. Mamá, no es tan sencillo. ¿Qué no es sencillo? ¿Acaso el piso no es tuyo? Está a nombre de Elena. ¿Y qué? Es tu esposa, tienes derechos. Que se vaya donde quiera y se lleve a ese mocoso con ella. Elena se quedó paralizada en el umbral. Su suegra acababa de llamar mocoso a Maxim. Mamá, no hable así de Maxim. ¿Y cómo quiere que hable? Nos estorba, anda por ahí como un elefante, grita todo el tiempo. Y su madre no es mejor. En silencio, Elena volvió al dormitorio y se sentó en la cama. Había escuchado suficiente, no toleraría más insultos hacia su hijo. Media hora después, entró en la cocina. Igor estaba sentado con gesto sombrío, mientras Tamara Stepanovna hacía ruido a propósito con las cacerolas. Preparando el desayuno. Buenos días, saludó Elena. Tamara no respondió. Igor murmuró algo ininteligible. Igor, necesito hablar contigo, dijo Elena. ¿Ahora sobre qué? Preguntó con cansancio. Sobre nuestros planes de futuro. Ya te lo dije todo ayer. No todo. Siéntate, por favor. Igor se sentó. Tamara seguía con su estrépito, pero Elena notó que escuchaba con atención. He pensado en lo que dijiste ayer, comenzó Elena, y me he dado cuenta de que tienes razón. Él la miró sorprendido. ¿Razón en qué? En que esto no puede continuar. Tu madre necesita paz y tranquilidad. Bueno, sí, respondió con cautela. Así que estoy dispuesta a irme con Maxim. El ruido cesó. Tamara se giró hacia ellos. ¿En serio? Preguntó Igor, receloso. Por completo. Pero tengo condiciones. ¿Cuáles? Primero, no firmaré ningún documento de préstamo con este piso como garantía. Segundo, tú asumirás todos los pagos de los servicios. Y tercero, regresaré en un mes. En ese momento, tu madre tendrá que buscar otro lugar donde vivir. Igor frunció el ceño. Lena, necesitamos el préstamo para el tratamiento de mamá. Puede pagarlo ella misma, tiene ahorros. ¿Qué ahorros? Intervino Tamara. Solo tengo unas pocas monedas. Elena la miró fijamente. ¿Y qué pasó con su piso en Tula, Tamara Stepanovna? ¿Mi piso? Vaciló. ¿Qué hay con él? Oí que lo vendió. ¿Quién le dijo semejante disparate? No importa quién. Lo importante es que sé la verdad. Igor miró alternativamente a su esposa y a su madre. Mamá, ¿vendiste el piso? Bueno, iba a contártelo después. ¿Vendiste tu piso y no me dijiste nada? Ese dinero podría haberse usado para comprar una vivienda nueva. Pensé que los tres compraríamos una juntos. El rostro de Igor palideció. Elena comprendió que recién entonces él captaba las verdaderas intenciones de su madre. Pero mamá, dijiste que solo estarías aquí un mes.
Para el tratamiento, pues los planes han cambiado. He decidido que será mejor que vivamos juntos. ¿Y no pudiste consultármelo antes, Igor? Ay, no seas infantil. Claro que así es mejor. Elena observaba con interés. Por primera vez, Igor entendía que su madre lo había engañado. Entonces, mamá, ¿no hay cirugía urgente? La hay, pero no con tanta urgencia. ¿Y el préstamo, para qué era? Para el tratamiento, por supuesto. ¿Qué tratamiento, si la operación no es urgente? Elena decidió asestar el golpe final. Igor, ¿sabes que tu madre intentó transferir mi piso a tu nombre mediante un notario sobornado? Igor se levantó de un salto. ¿Qué? Planeaba falsificar una escritura de donación y registrarte como copropietario. Mamá, ¿es cierto? Tamara se puso pálida como la cal. Solo quería lo mejor para ti. ¿Intentaste falsificar documentos? No falsificar, solo registrarlos de otra forma. Eso es un delito, mamá. Por eso meten a la gente en la cárcel. Tranquilízate, Igor. No llegó a hacerse. ¿Y si se hubiera hecho? Yo estaría enfrentando cargos por fraude. Elena vio que Igor apenas entonces comprendía la magnitud de la imprudencia en la que su madre lo había involucrado. Igor, dijo en voz baja, ahora entiendes con quién estás tratando. Lena, yo no sabía nada. Pensé que mamá solo quería vivir con nosotros. No, tu madre quería quedarse con mi piso, y tú la ayudabas. Pero yo no sabía lo de los documentos. Ni siquiera sabía que había vendido su piso. ¿No lo sabías? Te lo juro. Elena le creyó. Igor era débil, pero no un delincuente, lo habían manipulado. Bien, dijo ella, entonces tienes que elegir. ¿Elegir qué? Mañana llega mi madre, y te detesta. Así que haz las maletas, llévate a tu hijo y pasa un mes en casa de tus padres, en el campo, anunció él. En su propio piso. De acuerdo, respondió ella con calma. Lena, yo nunca dije eso, protestó Igor, horrorizado. No, pero lo pensaste. Y tu madre te lo insinuó. No le hagas caso, Igor, miente, intentó interponerse Tamara. Silencio, mamá, exclamó él con brusquedad. Me engañaste. Creí que estabas enferma, pero solo querías apropiarte del piso de otra persona. No de otra persona, eres mi hijo. Lo tuyo es mío. No, mamá, este piso es de Elena, y no voy a participar en tus planes. Por primera vez en 3 años, Elena lo vio mostrar carácter. Entonces, Igor, dijo ella, ¿qué eliges, a tu familia o a tu madre? Tras un largo silencio, él respondió por fin. Elijo a mi familia. Mamá, tienes que irte. ¿Me echas de la casa de tu propio hijo? Sollozó ella. Te pido que te vayas antes de que tengamos una ruptura definitiva. Pero no tengo a dónde ir. Debiste pensarlo antes de vender tu piso. Elena sintió una oleada de alivio. Igor, por fin, había madurado y tomado la decisión correcta. Pero Tamara aún no había terminado. ¿Y si muero de pena? ¿Eso pesará en tu conciencia? Deja de manipularme, madre. No estoy manipulando, digo la verdad. Tengo el corazón débil. Entonces págate tú misma el tratamiento. Al ver que sus tácticas habituales no surtían efecto, Tamara cambió de estrategia. Está bien, me iré, si me das dinero para comprar un nuevo apartamento. ¿Cuánto? Preguntó Igor con cautela. 1.000.000 de rublos. Elena soltó una carcajada. Tienes 3 millones de la venta de tu piso en Tula. ¿Para qué quieres más? Ese dinero era para mi tratamiento. ¿Qué tratamiento? Acabas de admitir que la cirugía no es urgente. Tamara se enredó sin remedio en sus propias mentiras. Elena decidió zanjar el asunto. Igor, mañana tu madre se va de mi apartamento. Es mi última palabra. ¿Y si me niego? Replicó Tamara, furiosa. Entonces llamaré a la policía y denunciaré un intento de fraude inmobiliario. No tienes pruebas. Elena sacó el teléfono y le mostró fotos de los documentos notariales. Sí las tengo, y también testigos. Tamara palideció, sabía que había perdido. Está bien, dijo entre dientes. Me iré, pero esto no se ha acabado. Sí que se ha acabado, replicó Elena con firmeza. Y si vuelves a intentarlo, te llevaré a juicio. Tamara se retiró a hacer las maletas en silencio. Igor permaneció sentado a la mesa, con la cabeza gacha.
Lena, perdóname, no sabía que mi madre fuera capaz de eso. ¿De verdad no lo sabías? Te lo juro, creí que solo quería vivir con nosotros. No sabía nada de los documentos. Elena le creyó, era débil, pero no malintencionado. Está bien, pero que no vuelva a repetirse. No pasará, he aprendido la lección. El domingo por la mañana, Tamara terminó de empacar y llamó a un taxi. Antes de irse, le susurró con veneno a Elena. ¿Crees que has ganado? Esto no ha terminado. Me las pagarás. Inténtalo, respondió Elena con calma. Pero recuerda, ahora conozco todos tus trucos. Tamara dio un portazo. Elena se quedó a solas con su esposo y su hijo. Maxim salió de su habitación. Mamá, ¿la tía Tamara volverá? No, cariño, no volverá. ¿Y el tío Igor se quedará? Elena miró a su marido. Él bajó la vista. Ya veremos, respondió. Depende de cómo se comporte. Pero en su interior ya lo sabía, la confianza estaba rota. Igor había mostrado su verdadero rostro y, tarde o temprano, el matrimonio llegaría a su fin. Por el momento, había ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de concluir. Pasaron 3 semanas desde la partida de Tamara, 3 semanas de calma tensa, apenas el silencio antes de la tormenta. Igor se portó de manera impecable, ayudaba en casa, nunca alzaba la voz, incluso redujo sus largas llamadas telefónicas con su madre. Sin embargo, Elena percibía la falsedad en cada gesto. Demasiado servicial, demasiado atento, excesivamente sumiso. Como alguien que aguarda el momento oportuno. Y ese momento llegó un jueves por la tarde, cuando Igor volvió del trabajo con una expresión triunfal. «Lena, tengo una gran noticia», exclamó, besándola en la mejilla. ¿Recuerdas el piso en la nueva urbanización del que te hablé? Ha bajado de precio. Ahora sí podemos permitirnos comprarlo. Elena dejó el cuchillo con el que cortaba verduras para la ensalada. Igor, ya hemos hablado de esto. No pienso vender este apartamento. Pero piénsalo, 4 habitaciones en lugar de 3, reforma moderna, patio cerrado. Maxim estaría mucho mejor allí. Maxim está bien aquí. Vamos, sé que estás cansada de esta distribución anticuada. El nuevo lugar tiene ventanales panorámicos, una cocina moderna. ¿Y de dónde sacarías el dinero que falta? Interrumpió ella. Tu sueldo no ha cambiado. Mamá nos ayudará. Tiene ahorros. Los mismos ahorros de los que decías no saber nada hace apenas 2 semanas. Igor vaciló. Nos reconciliamos. Ella me explicó. Quería sorprendernos. Elena sonrió para sí. Evidentemente, Tamara había tejido una nueva historia y su hijo la había creído sin reservas. ¿Y dónde vive tu madre ahora? Está alquilando en Tula, de forma temporal, hasta que compremos el nuevo piso. ¿Vive sola? Claro. ¿Por qué lo preguntas? Elena negó con la cabeza. ¿Podía ser tan ingenuo? ¿O simplemente no quería aceptar lo evidente? Igor, tu madre vendió su piso en Tula por 3 millones de rublos. ¿Por qué estaría pagando un alquiler? Dijiste que ese dinero era para su tratamiento. ¿Qué tratamiento? Tú mismo afirmaste que la operación no era urgente. Igor empezó a irritarse. Lena, ¿por qué complicas tanto las cosas? Mi madre quiere ayudarnos y tú solo buscas segundas intenciones. Porque las hay. ¿Qué segundas intenciones? Tendremos un piso nuevo, viviremos felices y mi madre nos visitará de vez en cuando. Tu madre no va a visitarnos. Piensa instalarse con nosotros. Eso no es cierto. Sí lo es, y lo sabes perfectamente. Igor se levantó y empezó a pasear por la cocina. ¿Por qué eres tan desconfiada? Mi madre ha cambiado. Ha reconocido sus errores. ¿En 3 semanas? ¿De verdad lo crees? Sí, me lo dijo ella misma. Elena se irguió y lo miró fijamente a los ojos. Igor, ¿en qué calle alquila exactamente tu madre en Tula? En la calle Sovetskaya. ¿La dirección exacta? ¿Para qué quieres saberlo? Para confirmar que realmente vive allí. Igor desvió la mirada. No recuerdo la dirección exacta. ¿Y el teléfono de la casera? Lena, ¿para qué quieres todos esos datos? Porque no creo ni una palabra de lo que me estás diciendo. Igor se volvió bruscamente. Entonces, ¿qué propones? ¿Un divorcio? Quizá. Él palideció. ¿Lo dices en serio? Muy en serio. Yo no puedo vivir con alguien que miente constantemente.
Yo no miento. Sí mientes. Igual que tu madre. Ambos creen que soy una ingenua dispuesta a tragar cualquier cosa que me digan. Igor se desplomó sobre la mesa. Lena, te quiero. No, Igor. Lo que amas es mi apartamento. ¿Serías capaz de echarme a la calle por la comodidad de tu madre? Eso no es verdad. Sí lo es. Elena se sentó frente a él. ¿Y sabes qué? Basta ya. Estoy cansada de tus juegos. ¿Qué juegos? Tu madre llega mañana. ¿Crees que no lo sé? Igor se estremeció. ¿Quién te lo dijo? Eso no importa. Lo que importa es que estoy preparada para su visita. Lena, si viene, nos sentaremos a hablar con calma. No, Igor. La calma ya no es posible. Al día siguiente, viernes, Elena pidió el día libre y se preparó minuciosamente para la reunión. Sabía con exactitud la hora de llegada de Tamara Stepanovna. El detective Tumanov seguía vigilando todos sus movimientos. A las 10 de la mañana, Igor salió hacia su trabajo como de costumbre. Media hora después comenzaron a llegar los invitados de Elena. La primera fue Natalia Pogrebnaya, la primera esposa de Igor. Después apareció el detective Tumanov con una carpeta repleta de documentos. Finalmente, alguien cuya presencia Elena no había previsto, el alguacil Mikhail Sergeyevich Volkov. Elena Yurievna, todo está listo, informó el detective. Igor Belousov debía recibir mañana una citación judicial por un caso de falsificación de documentos, pero he conseguido que el alguacil se la entregue hoy. ¿Con qué fundamento?, preguntó Elena. En virtud de la declaración de la víctima, respondió Tumanov con una sonrisa. La suya. El alguacil abrió su carpeta. Ayer por la tarde usted presentó una denuncia por intento de fraude documental inmobiliario. Se ha abierto una causa penal. Además, el banco, al enterarse de la investigación, ha exigido el reembolso inmediato de un préstamo que el señor Belousov contrajo utilizando un automóvil como garantía. ¿Un automóvil?, se sorprendió Elena. Pero él no tiene coche. Sí lo tiene. Está registrado a nombre de su madre, pero su marido es quien lo usa. El préstamo fue de 800.000 rublos. Como no se han realizado pagos en los 2 últimos meses, el banco procederá a incautar el vehículo. Elena comprendió. Igor había solicitado el préstamo en secreto, confiando en pagarlo con el dinero obtenido de la venta de su apartamento. ¿Y eso qué implica?, preguntó. Que el coche será confiscado y vendido para saldar la deuda. Además, el señor Belousov tiene prohibido salir de la ciudad hasta que se resuelva el caso. A las 11:30 llegaron Igor y Tamara Stepanovna. Desde la ventana, Elena vio a Igor con una maleta grande y a su madre con una bolsa de viaje. Era evidente que planeaban quedarse mucho tiempo. Subieron hasta el 4.º piso y llamaron al timbre. Elena abrió la puerta. «Hola, querida», dijo Igor, forzando una sonrisa. Mamá decidió venir de visita. Se interrumpió al ver a las personas desconocidas en el pasillo. «¿Igor Vladimirovich Belousov?», preguntó formalmente el alguacil. «Sí, soy yo. ¿Y usted es?». «Alguacil Volkov. Tiene usted una citación judicial». Igor palideció al recibir los documentos. Tamara Stepanovna lo apartó para entrar. «¿Qué sucede? ¿Quiénes son estas personas?». «Tamara Stepanovna, le presento a Natalia Pogrebnaya, la primera esposa de su hijo», dijo Elena. «Eso es imposible», exclamó Tamara. «La primera esposa de Igor falleció. Como puede ver, estoy muy viva», replicó Natalia con calma, y dispuesta a contar la verdad sobre cómo destruyó usted nuestro matrimonio. El rostro de Igor se volvió aún más pálido mientras leía la citación, causa penal. «Fraude. Lena, ¿qué significa esto?». «Significa que tú y tu madre habéis sido descubiertos», respondió Elena con frialdad. «Vuestro intento de apropiaros de mi apartamento ha sido documentado y entregado a la fiscalía». Tamara se dejó caer en una silla. «Igor, ¿de qué están hablando? ¿Saben lo del notario, de los documentos falsificados?», murmuró Igor. «¿Qué falsificación? No sé nada. Basta de mentiras», interrumpió Natalia. «He traído algo interesante». Sacó de su bolso un cuaderno viejo. «Este es el diario de su difunto esposo. Me quedé con algunas de sus pertenencias como recuerdo tras su muerte».
No lo leí durante 7 años, pero la semana pasada lo abrí. Los ojos de Tamara se abrieron de par en par. ¿Qué diario? Stepan nunca llevó un diario. Sí lo hizo, y en él escribió con detalle sus artimañas para librarse de sus nueras. Natalia lo abrió por una página señalada. Cito, Tamara vuelve a hablar de Natasha. Ha ideado un plan para echarla, críticas constantes y convencer a Igor de que su esposa no lo quiere. Dice que es una táctica infalible, las mujeres siempre caen en ella. Igor se cubrió el rostro con las manos. No es cierto, Igorik, no les escuches. Todos son mentiras, insistió su madre. Natalia pasó la página. Natasha se ha marchado. Tamara está satisfecha, el plan funcionó. Ahora dice que le buscará a Igorik una esposa sin hijos, y que si los tiene, también se deshará de ellos. Tamara se puso en pie de un salto. Falsificación. Jamás dije eso. La caligrafía ha sido verificada por peritos, intervino el detective Tumanov. Es auténtica, y contamos con grabaciones telefónicas de usted y su hijo discutiendo el plan para quedarse con el apartamento. Igor se dejó caer al suelo. Dios mío, ¿qué he hecho? El alguacil miró su reloj. Señor Belosov, debe comparecer el lunes a las 9 de la mañana. Hasta entonces no podrá abandonar la ciudad. Su vehículo será confiscado mañana. ¿Qué vehículo? Preguntó Igor, confundido. Aquel que utilizó como garantía para el préstamo de 800,000 rublos. Igor se volvió hacia su madre. ¿Tú pediste un préstamo contra mi coche? ¿Tu coche? Rió Tamara. ¿Qué coche tuyo? Está registrado a mi nombre. Y yo soy quien lo conduce. Lo conducía, corrigió el alguacil. Ya no lo hará más. Igor comprendió que su madre lo había engañado otra vez. Natalia leyó el último fragmento. Tamara dice que Igorik es demasiado blando. Debe aprender a ser más duro con sus esposas o ellas acabarán dominándolo. Basta, gritó Tamara. Dejen de leer esas tonterías. No son tonterías, dijo Elena en voz baja. Es su verdadera naturaleza, y ahora todos la conocen. El detective Tumanov sacó otra carpeta. Aquí está la confirmación de la oficina de registros. Tamara Stepanovna Belosova vendió su apartamento hace 3 semanas. El dinero se depositó en su cuenta, pero no ha alquilado ninguna vivienda. Entonces, ¿dónde ha estado viviendo? Preguntó Elena. En un hotel de Tula durante el último mes. Los recibos demuestran que planeaba instalarse aquí de forma permanente. Igor miró a su madre con horror. Mentiste sobre el alquiler. Igorik, solo quería darte una sorpresa, dijo ella. ¿Qué sorpresa? ¿Querías que me arrestaran? Tamara rompió a llorar. Igor, todo lo hice por ti. Para que tuvieras un buen apartamento. A costa de otra persona. No de otra persona. Eres mi hijo, tienes derecho. Elena se acercó a su suegra, que sollozaba desconsoladamente. Tamara Stepanovna, ahora se quedará sin techo. El apartamento ha sido vendido. Su hijo la ha repudiado. No hay dinero para una nueva vivienda. ¿Cómo que no hay dinero? Tengo 3 millones. Dinero que ha sido congelado por considerarse producto de actividad delictiva, le informó el oficial judicial. Sus cuentas están bloqueadas mientras dure la investigación. Tamara Stepanovna dejó de llorar y lo miró incrédula. ¿Congelado? ¿Qué significa eso? Que no puede disponer de él. Pero es mi dinero. Son las ganancias de la venta del apartamento que adquirió con fondos obtenidos fraudulentamente de las anteriores prometidas de su hijo. Elena contempló cómo el mundo entero de su suegra se derrumbaba. En un instante, Tamara Stepanovna pareció envejecer 10 años. Y cuando mi esposo y mi suegra llegaron, quedaron atónitos con lo que vieron, dijo Elena en voz baja. ¿No es así, Igor? Igor asintió sin levantar la cabeza. El oficial judicial recogió sus papeles. Mi labor aquí ha terminado. Igor Vladimirovich, recuerde, el lunes, cualquier retraso en el tribunal será considerado un intento de eludir la justicia. Se marchó, seguido por el inspector Tumanov. Natalia se quedó un momento más. Me alegra que hayas sabido defenderte, Elena. Pero de ahora en adelante no será fácil. Igor podría volverse rencoroso. Lo entiendo. Cuídate, y cuida de tu hijo. También ella se marchó. Solo quedaron en el apartamento Elena,
Igor y Tamara Stepanovna. ¿Y bien?, dijo Elena. ¿Satisfechos con el resultado? Igor levantó la cabeza. Lena, no quise que esto terminara así. Nunca imaginé que acabaría de este modo. ¿Pensaste que podías quedarte con lo que no era tuyo? Pensé que éramos una familia, que todo se compartía. No tenemos nada en común, Igor. Nunca lo tuvimos. Tamara Stepanovna se incorporó. Vamos, Igor. Nos vamos. ¿A dónde, mamá? No tenemos dinero ni casa. Encontraremos algo. Mamá, por tu culpa puedo terminar en prisión. No lo harás. Contrataremos a un abogado. ¿Con qué? El dinero está bloqueado. Por primera vez en el día, Tamara Stepanovna pareció realmente perdida. Elena sintió un atisbo de compasión, pero lo sofocó de inmediato. Preparen sus cosas, ordenó. Y márchense, para siempre. Igor se levantó del suelo. Lena, ¿puedo seguir viendo a Maxim de vez en cuando? No, pero él está acostumbrado a mí. Lo superará. Los niños olvidan pronto a los traidores. Igor hizo una mueca, pero guardó silencio. Él y su madre empacaron en silencio y se marcharon. Elena quedó sola. La victoria era total, pero no sentía alegría alguna. Cuando Maxim regresó de la escuela a las 4, recorrió con la mirada el apartamento vacío. ¿Dónde está el tío Igor? Se ha ido, hijo. ¿Para siempre? Para siempre. El niño se fue en silencio a su cuarto. Elena sabía que sufría, pero explicar los detalles a un niño de 11 años era imposible. Esa noche, rechazó la cena alegando que no tenía hambre. Más tarde, Elena lo escuchó llorar contra la almohada. Una semana después, Igor compareció ante el tribunal, recibió una condena condicional y desapareció de sus vidas para siempre. Tamara Stepanovna se fue a vivir con unos parientes lejanos en Saratov. Elena había ganado la guerra, pero el precio fue alto. Maxim se volvió reservado, dejó de confiar en los adultos y empezó a bajar su rendimiento escolar. El psicólogo explicó que el niño sufría el trauma de la traición. El hombre que creía su padre había desaparecido de repente. Sentada en la cocina, con una taza de café en la mano y la vista fija en la silla vacía frente a ella, Elena comprendía que había defendido su hogar, sus derechos y su dignidad, pero a costa de la confianza y la paz de su hijo. La victoria había llegado a un precio demasiado alto, y Elena sabía que, en esta historia, no había verdaderos vencedores.